Bueno, pues muy buenas tardes. Fíjense que estamos haciendo un especial de, pues de radar geopolítico, de exclusivas, porque se los comento abiertamente, me lo ha pedido la clase política a los más altos niveles de todos los partidos, ¿eh? Me asombra eso, ¿eh? Que sí que no le tienen confianza a sus chayoteros de antaño. Y además, pues tengo que decirlo, yo traigo la hipótesis de lo que sucedió lamentablemente ayer, que a mí no me causa ningún placer, eh, pues ya la traía desde antaño. Y curiosamente ayer que sale mi artículo en La Jornada, pues ese era el título, ¿no? Que había una revuelta de los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, a la vista. Y realmente mi planteamiento era o se suma el ejército, ya al final vamos a ver por qué, o al revés, aplacan a Trump. Así tan sencillo. Bueno, vean, a un servidor no fue nada sorprendente lo que pasó ayer. Incluso ustedes lo habrán visto en mi columna de La Jornada. Comenté de que todo podía suceder. Así que no crean que me da placer, lo voy a repetir 100 veces, pero era crónica muy anunciada. No, quizás no así como se escenificó, porque pues no puede, pero yo diría la escenografía se parecía mucho. Bueno, lo que yo voy a hacer, sí me gusta ser metodológico, es un tema muy sensible, muy delicado. A México nos atañe muchísimo porque somos frontera de Estados Unidos. Lo que suceda ahí va a tener un gran impacto allende y aquén de la frontera. Y entonces tenemos que estar muy, como dicen hoy los millennials, muy avispados de lo que está pasando allá. Entonces yo voy a proponer un método, lo traigo, incluso traigo para que vean que soy muy puntual en esto, traigo un método de abordaje y al final le voy a dejar, voy a tratar de ser lo más expedito en los puntos, en los headlines, en las notas fuertes, titulares, y al final sí va a haber sesión de preguntas y respuestas. Así que aprovechen. Vean, para no fastidiarlos, no voy a tratar de durar más que una hora, ¿eh? Yo soy un poco como Fidel Castro, me sueltan el micrófono y nos quedamos hasta mañana. Entonces vamos a ponerle, vamos a ser disciplinados. Y sí traigo mi guión y lo voy a seguir. Lo estuve preparando, lo estuve pensando, lo que nos sirva a México, básicamente que nos sirva a México. Entender qué está sucediendo en Estados Unidos. Naturalmente yo no traigo la visión chayotera de los televisos, imposible. Yo soy analista. Entonces tengo mi abordaje, va a ser muy dialéctico. Voy a dar la tesis, lo que dicen los que odian a Trump, la antítesis, los que veneran literalmente a Trump, todo esto, pero va más allá de Trump. Vean, yo creo que de entrada ya puedo empezar a decirles de que esto va más allá de Trump y va a continuar después de Trump. Hay consideraciones estructurales en la sociedad estadounidense que ya llevan mucho tiempo acumulándose. Si ustedes me preguntan, bueno, puede ser, yo daría 2 fechas. Ustedes escogerán la que más les gusta. Desde el asesinato de Kennedy, que obviamente ahí se rompen muchas cosas. Los demócratas lo saben mejor que nadie. El primer presidente católico que llegó al poder. Joe Biden es un presidente católico, ojo. Pelosi, Nancy Pelosi es católica. John Kerry, que es el zar de la energía verde, que eso también trae problemas por la cuestión de la transición de la energía fósil a las renovables. También es católico
Kerry. Y esto, vean, yo soy católico, aunque no me importa si me entierran con el rito chiita o sunita o budista, ya siendo ceniza, ya no me interesa mucho. Más bien yo diría soy de cultura católica. Pero además yo les puedo demostrar que aún Carlos Marx, de Treveris, Alemania, traía cultura católica, pero obviamente no practicaba la religión. Yo tampoco soy muy practicante, que digan. Bueno, en realidad no soy practicante. Entonces, yo respeto mucho las cosmogonías ajenas. Prácticamente les puedo decir que soy ecuménico y plural. Bueno, entonces vamos a abordar esto desde el punto de vista dialéctico. Es que si no doy el énfasis en el método, van a decir, Jalife no dijo esto, está con Trump, está con Biden. Y ahí se hacen bolas todos los chayoteros. Y ahora la granja de bots, que además subsidiamos con dinero de los ciudadanos, que además tampoco les temo. Digo, que trae los pelos de la burra en la mano, no pasa nada. Imagínense cuando uno trae la burra entera en la mano, menos. Entonces, no, eso no me quita el sueño. Y ya estoy acostumbrado a la ignominia y a la infamia y a la canallez. Entonces, que me han hecho más fuerte, por cierto. Entonces, aquí, de entrada les digo, yo no soy moralista, no voy a dar imperativos desde el Código de Babilonia hasta la fecha, qué sucedió el día de ayer. Y lo que tampoco soy maniqueo, es decir, blanco y negro, y además me mata de risa los que manejan la cuestión maniquea, dicen, yo soy el bueno, tú eres el malo, ergo te exorcizo. No voy a entrar a eso, voy a entrar a datos duros, estructurales, ver la prospectiva, qué es lo que puede suceder en Estados Unidos. Y naturalmente nos va a afectar a México, Latinoamérica y los 4 rincones del planeta. Eso hay que tenerlo muy presente, porque como cuando decía Sansón, cuando cayó Sansón, decía, me caigo yo y se caen todos los demás. Aunque no quiere Estados Unidos, su declive está impactando en el resto del planeta y mucho más a su vecino del sur. Bueno, entonces esa es la metodología, ya se las dije. Voy a abordar el primer punto. Vean, les puedo decir que si nos vamos a la cuestión del análisis institucional, ya sabes, ganó, perdió, y aquí, pues de entrada se los digo, si fueres una carrera de caballos entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, pues el Partido Demócrata desde hace 60 años no tenía una trifecta como ahora. ¿Qué quiere decir esto? Tienen la presidencia, tienen la Cámara de Representantes, aunque haya disminuido su número, y tienen empatado el Senado, pero tienen el control con ese empate, porque lo desempata la hoy vicepresidenta Kamala Harris. Entonces ya tiene ahí lo que se veía pues una gobernabilidad muy dura para Trump, pues hoy, por lo menos con lo que pasó el día 6 de enero, le benefició. Primero con el resultado de la elección de Georgia, donde contra todos los pronósticos, el Partido Republicano perdió los 2 asientos que estaban en juego, cuando a mi juicio se debieron enfocar más a la elección de Georgia, por lo menos obtener una de las 2 senadurías para tener el control del Senado. Y ahora, en lugar de Mitchell McConnell, que jugó a la contra con Trump, para que vean, también el Partido Republicano, no crean que son así tan geniales, cometen muchos errores, y para mí este es un gravísimo error estratégico. Pues ahora va a entrar Chuck Schumer, que es un instrumento de George Soros. Les digo de entrada, el gran triunfador es George Soros. Vean, ya saben que yo he sido crítico de George Soros, pero no por su persona, a mí eso me tiene sin cuidado. Porque, y lo pueden ver, llevo 20 años criticándolo por su mega especulación. Yo soy antiglobalista, siempre lo he dicho. Soy nacionalista, pero con visión universal, que eso es otra cosa. Bueno,
Entonces, el gran triunfador se llama George Soros. Ahora, el trifecta ya está de facto. Es un desastre a nivel institucional para el Partido Republicano, sobre todo con lo que pasó el martes. No por la toma del Capitolio, por el resultado de la elección en Georgia. Y yo creo que esto, aquí voy a ser un poco psicologista, pues sí alebrestó a Trump, que dejó hacer, yo no tengo datos para decir incitó o no incitó. No, acuérdense, no voy a estar en plan de estigmatizar o de exorcizar. Aquí lo que hay que ver es de que los resultados, en qué estamos hoy y a dónde va Estados Unidos y cómo va a afectar a México y al resto del mundo. Ese es realmente el abordaje que estoy haciendo. Entonces ahí tienen ustedes ya, para empezar, pues el Partido Demócrata jamás soñó desde hace 60 años, ¿me están escuchando? 60 años, tener el resultado que ya tienen desde el martes, la famosa trifecta. Es un punto que ya dejo de lado. La segunda, bueno, alguien, y ayer curiosamente lo discutimos in extenso en mi clase de globalización de posgrado de la UNAM, porque les hice la pregunta, a ver, en cualquier país del mundo, ustedes ven el caos estadounidense, lo que sucedió en el Capitolio durante 10 horas, que serán recortadas hasta que acabe el género humano, si es que llega, ojalá que no llegue a acabar. Pero es nos gusta o no, es indeleble. Pero vean, hoy todo el mundo ya se le echó a Trump, lo vilipendia. Vean, no va así, eso es muy, está bien hoy, hagan su catarsis, miéntele la madre, no importa nada. Vean, yo tengo un libro, para que a mí no me vayan a dar lecciones de qué se anda diciendo. Vean, ahí se los muestro, ahí está, perdón, ahí lo muestro aquí. Desde el 2017, vean, Trump y el supremacismo blanco. Palestinización de los mexicanos. A ver, a nivel personal, siendo de origen medio oriental, en la política exterior, ¿cómo me puede gustar a mí Trump? Pero yo no hablo de cosas personales. ¿Quiere que haga medallas personales? Lo hago, no tengo ningún problema. Pero que los demás también hagan el suyo. Nos vamos a desnudarnos todos. Entonces, y a mí tampoco me gusta, yo soy pluralista, ecuménico. No crean que me gusta mucho este maniqueísmo, pues que se dio, por alguna razón, se dio en Estados Unidos. Y yo lo analizo extensamente, que viene desde el siglo XVII. Trump es la expresión del Mayflower, de los cuáqueros que conquistaron Estados Unidos y fundan precisamente a Estados Unidos con sus 13 estados fundacionales. Tenemos que irnos a la historia, que chocan con España y su Nueva España, lo que se llame, porque allá había una lucha geopolítica, ojo, desde el siglo XVII, entre Gran Bretaña y España. Entonces, tenemos que estudiar bien la historia, no podemos hacer cortes a conveniencia, ¿no? Pues ya serían cortes de veterinario o de carnicero, no tiene nada que ver con el análisis, que uno también a veces se equivoca y enmienda sus errores. Bueno, ahí yo ya les estoy diciendo algo, un punto muy importante, de que les preguntaba ayer a mis alumnos, a ver, ¿cómo es que sube la bolsa de valores en Estados Unidos? En otro país, entre comillas, normal, se hubiera desplomado. ¿Por qué en Estados Unidos ayer y hoy siguen subiendo? Y además sigue la pauta todas las bolsas de valores de Asia. Muy sencillo. Por eso yo les comentaba, bueno, no es que ustedes se equivoquen, por eso uno tiende al reflejo condicionado, caos igual, se cae la bolsa de valores. No, aquí hay que tener nivel de información. Y naturalmente que no tiene buena información, pues se queda en ese análisis muy superficial de una relación caos, pues te baja la bolsa de valores. En Estados Unidos todo, sucedió algo diferente porque hay que elevar y trascender y ascender el nivel de análisis y de información. Vean, eso es muy importante que lo entiendan. Trump
luchó contra el establishment desde que llegó. Hicieron un primer impeachment, fracasó, inventaron el Russiagate, que fue lo más mendaz que se puede hacer, porque no hubo tal, etcétera, etcétera. Bueno, porque lo que estaba en realidad, los que somos analistas de geoestrategia y geopolítica, estaba escoger, bueno, ¿con quién te vas? ¿Con quién vas a hacer un G2 con China contra Rusia o vas a hacer un G2 con Rusia contra China? Y ese eran los teoremas tanto de Kissinger como de Brzezinski. El Partido Demócrata tendía más a esa situación de un G2 a favor de China, que hoy le queda, como habla ahora con la frase que está de moda, como anilla al dedo a Biden, que además recibió, hay que decirlo abiertamente, pues vamos a analizar, que analizar integralmente y no parcialmente, porque si no, pues ya no es análisis, y es propaganda, y es publicidad, es mendacidad, ya no tiene nada que ver aquí ya el análisis, menos la dialéctica. Entonces, pues Biden, digo, no es ningún secreto, pues prácticamente lo tienen secuestrado con las dádivas que recibió su hijo de China, por se comenta hasta $1,500 millones. Bueno, eso ya, obviamente lo van a ocultar hasta donde puedan, no importa eso, pero yo a lo que quiero definir es de que no está en juego las personalidades. Vean, el mismo Trump, yo he leído su biografía, la conozco muy bien, era demócrata de Nueva York, financió a los Clinton y luego se cambió de bando porque así le convino. Él es un gran apostador, acuérdense, tenía los casinos de Atlanta, etcétera. Bueno, a lo que quiero llegar es a lo siguiente, de que aquí lo que estaba en juego es la operatividad del Pentágono, del complejo militar industrial, que naturalmente es uno de los cogobernantes, yo diría el principal, de Estados Unidos. Así de ese tamaño, y lo puedo demostrar. Le puedo dedicar un video inextenso. Entonces, aquí el Pentágono juega un gran papel y pues ellos traen su dinámica, bueno, ¿cómo nos vamos? Ya aprobaron a Obama, fue un fracaso Obama, el Partido Demócrata, con Hillary, tremendo, no pudieron contener a China. Crearon, ya ustedes se acuerdan, la Asociación Transpacífico, no funcionó. México se adhirió, bueno, no comment. Y luego Trump optó por una política mayor dureza, sanciones, etcétera, y de menos confrontación con Rusia. Así como hay que analizar las cosas, ¿no? A nivel personal. Es decir, Trump y Biden son irrelevantes, los quitan como cualquier enchufe eléctrico, el complejo militar industrial. Entonces, ya aquí ya les abordé de entrada y tengo que decirles por qué la bolsa de valores se disparó. Bueno, vean. Biden tenía a su favor Silicon Valley, todo el GAFAM, que es lo que hoy sostiene la bolsa de valores de Estados Unidos, con los gigabancos. Ya saben los gigabancos quiénes son. No se hablan de megabancos. Ya los megabancos son chafas. Ustedes hablan de, ¿cómo se llama? De Citigroup, que incluso estaba al borde de la quiebra, el Morgan Stanley, Goldman Sachs. No, eso ya son megabancos, obviamente, inmensos. Bueno, imagínense, para nosotros en México ni banca nacional tenemos la banca El Bajío y el Bajonazo. ¿Para qué hablamos? Es uno de los grandes defectos que tenemos en México. No tenemos banca. Tenemos que hacerla. Tenemos que hacer una banca de tecnología. Ojalá me escuche Andrés Manuel o alguien le lleve mi video. Ya esa banca de bienestar es muy buena, es necesaria, pero es insuficiente. Eso es para paliar el pasado, todos los defectos que heredamos. Tenemos que ver hacia el futuro y necesitamos una banca de tecnología e impulsarla, si no, estamos fritos, así, para acabar pronto. Entonces ahí tienen los gigabancos, y Cerita me está haciendo el favor de ponerlos, Vanguard, State Street, BlackRock, que todos conocemos, y Fidelity. Yo pondría también a Fidelity. Bueno, dicho esto, ¿qué sucede? La banca, todo lo que es Silicon Valley y los gigabancos, GIGA, gigabancos, estaban con Biden. Hollywood, todo el complejo
fílmico a morir con Biden. Es más, el marido de Kamala Harris, bueno, el marido sí, porque el primero no fue su marido. Me iba a meter ahí en Honduras. Oye, que yo sé de más. Yo desde ahora tengo una formación psiquiátrica y me tuve que leer todos los libros de Freud, discúlpenme. Entonces, no creo mucho en sus teorías, pero hay que leerlas, es obligado. También leía a Fromm, también leía a Adler, pues a todos. A eso me dediqué. Yo daba clases de psicología y psiquiatría en la Universidad de las Américas. Entonces, ahí tienen ustedes los gigabancos, estamos hablando de ligas mayores. Primero, luego Hollywood. Vean lo que es. Ya Hollywood está Kamala Harris, su marido, que es un israelí estadounidense, fue abogado de la banca de Hollywood. Y luego tienen Wall Street a morir con Biden. Bueno, hasta la NBA, la National Basketball Association, estaba con Biden. Bueno, y alguien me va a preguntar, ¿y cómo es que se sostuvo Trump? ¿Quieren la verdad que les diga? Fue un milagro cómo se sostuvo los 4 años. Realmente es un milagro, es un fenómeno. Se peleó con el Deep State, con el establishment. Solamente lo iban a vapulear. Se me hace, cuando se haga la historia de Trump, no hay que ser así maniqueos, es el diablo, Trump, Biden es el hijo de Dios, ya no va a ser la Santa Trinidad, ¿no? Ya va a ser la cuatripartita santidad. Son vaciladas. Vamos a analizar. Yo a eso les estoy convidando. Para eso están las preguntas y respuestas y discutimos. A mí me encanta que se discuta. Entonces, ahí tiene hasta la National Basketball Association, que obviamente su mayoría son jugadores afroestadounidenses fuera de serie. Ahí tienen a LeBron. Pues yo me dedico también a los deportes, me encanta. Entonces, pues yo no sé cómo se sostuvo Trump los 4 años. Fue un fenómeno. Y de milagro no ganó la elección. Ahora, cometió un grave error, a mi juicio, visto ahora en retrospectiva, lo de que dejó hacer la toma del Capitolio, y más que nada, que no se enfocó a lo de Georgia. Había muchas veces en la política hay que escoger, bueno, de los males el menor. Entonces había que enfocarse a controlar el Senado con la elección de Georgia. Eran 2 asientos. Se desconcentraron los republicanos y hoy tienen un trifecta, se los repito. Yo todavía estoy asombrado. Desde hace 60 años no veíamos eso en Estados Unidos. Vean lo que son las cosas. Bueno, entonces, ya les comenté por qué subió la bolsa de valores. ¿Cómo no va a subir? Tan felices, tiene el trifecta, nunca se esperaban tener la gobernabilidad con el Senado, y ahora se van a dedicar a apabullar a Trump. De diablo no lo van a bajar. Esa es la realidad. Así es la política, así es muy cruel. Es muy cruel la política. Bueno, entonces ahí lo dejo. Bueno, y alguien me va a preguntar, ¿y quién tenía a Trump? Aunque no lo crean, tenía a la calle blanca, a los blancos. ¿Pero cuáles blancos? Los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, los blancos protestantes anglosajones. Estamos hablando de un 60% de la población, que no es nada. Bueno, no todos están con él, pero prácticamente el 80% de los WASP son pro-Trump. Ese es el problema que tiene Biden. Aún con esta trifecta y lo que quieran, ya lo voy a dar en mi perspectiva al finalizar el video. Digo, la parte que me corresponde, vamos a entrar a preguntas y respuestas. Esa la tiene difícil, ¿eh? Yo no estoy viendo a ningún WASP, ni a nadie de la mayoría. Bueno, y alguien va a decir, es que Jalif es racista, está hablando. No, yo me estoy basando en lo que la taxonomía horrorosa, que ni acepto, que maneja la oficina del censo de los Estados Unidos. Que además a nosotros los mexicanos, que somos la mayoría de los latinos, nos tildan de latinos o de hispanics. Bueno, todavía les acepto latinos. Ya la de hispanics es así, la abomino. I am sorry, ¿eh? Y seguiré luchando porque nos cambien de esa lingüística discriminativa. ¿Y por qué digo esto?
Los mexicanos somos 62% de los llamados latinos o hispanics, que son ya el 18% de todo Estados Unidos. Me estoy basando en sus cifras, ¿eh? Ahora sí, como diría, ¿saben quién? Yo traigo otras cifras, ¿eh? Bueno, entonces, dicho esto, es muy riesgoso. Es decir, estamos hablando de una gobernabilidad muy coja, ¿eh? Se los digo abiertamente, ¿eh? Muy tambaleante. Biden tiene que hacer milagros para que tienda puentes, que es lo que le deseamos a Estados Unidos de todo corazón, y que ojalá se armonice ese país. Bueno, ya les abordé la cuestión. ¿A quién tiene Trump? Pues tiene 74 millones de votantes. Pónganles que no votaron todos. Pónganles que no votaron todos. Todos no lo adoran y se van a ir a la calle. ¿Ustedes saben qué es tener 74 millones de votantes? ¿Cuántos partidarios tiene Trump? No importa, ok, se acabó Trump. Aquí yo no me voy a clavar con una persona o con su hija Ivanka que cometió un error, o su hijo Donald que también cometió otro error, o con su yerno que anda jugando doble. Ya ven ayer Netanyahu, que es el íntimo de Jared Kushner, pues ya vendió a Trump. Dijo que él estaba en contra de lo que hicieron en el Capitolio. Digo, está bien que lo diga a quien sea. El último que lo puede decir del planeta es Netanyahu. Trump es a quien más benefició es a Netanyahu. Y ya lo arrojó debajo del autobús porque obviamente sabe que Israel depende totalmente de la bendición del complejo militar estadounidense. Tampoco es tonto Netanyahu, tampoco lo subestimemos. Todos los aliados de Trump prácticamente lo abandonan. Todos. Kissinger, Adelson, el que era su socio en los casinos. ¿Y para qué me sigo con Blackstone, con los banqueros, etcétera? Y yo creo que esta parte de Trump, yo lo vi muy radiante el lunes, pero ahora que pasa el 20 de enero, ya aceptó la transición ordenada. Ahora que pasa el 20 de enero, cuando se dé cuenta, va a repensar que así es. Tiene que releer a Dante de Alighieri. No hay de otro. Esa es la divina comedia del ser humano, sea donde sea. Y se va a dar cuenta que en el poder, cuando está uno arriba, pues todos corren detrás. Cuando uno se cae, todos lo aplastan. Va a tener que vivir esa parte de su vida. Si es que sale airoso, porque ahorita tiene enfrente ya todos los demócratas, los líderes, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, están pidiendo su impeachment. Incluso están presionando al vicepresidente Mike Pence a que aplique la enmienda 25, de la que ahorita vamos a hablar. Bueno, entonces al final, ¿quién le quedó a Trump? La calle. La calle. Así. Tenía más parecido con Gaddafi y su oclocracia, que así se conoce, oclocracia. Y ya ven todos los medios, obviamente ahorita ya están hablando los partidarios de Trump, tengan cuidado, yo a veces leo a los medios, o son muy tontos, son muy ignorantes, tengan cuidado, o están excitando, más que incitando, excitando a la violencia. Ya cuando empiezan a usar términos como caterva, ¿qué otro término? Las hordas. Cuidado. Evidentemente los que entraron ayer al Capitolio, yo por lo menos, que siempre he sido pacifista toda mi vida, pues no lo voy a aprobar, ¿no? Pero también ahí hay que ver otras situaciones. ¿Por qué los dejaron entrar? Esa es otra. Ya ven, lo primero que hace Nancy Pelosi es decir, ya que los corran a todos los que manejaban la policía en el Congreso. Que se va a volver, yo creo que van a tener que poner militares ahí, ¿eh? Bueno, ya pusieron la Guardia Nacional ayer, lo vieron, para que pudiera votar el Congreso, incluso liderado por el mismo Mike Pence, ya legitimaron los votos electorales a favor del presidente electo hasta ese momento, Joe Biden.
Así que tengan cuidado, ¿eh? Eso no son cosas pequeñas que sucedieron. Bueno, entonces ahorita ya me paso a que realmente el establishment fue una batalla desde que inició el primer día Trump contra el establishment. El establishment, algunos lo dejaron actuar. Vean, ahí tienen a Jim Mattis, que fue su secretario de la defensa, y luego lo defenestró. También hubieron otros que estuvieron militares, por cierto. Uno de asesor de seguridad nacional, ahorita no me voy a meter a esos temas, etcétera, que también los despidió Trump. Un grave problema de Trump se maneja como empresario inmobiliario. La política no se maneja así. Es decir, aquí no puede estar corriendo al personal y haciendo, no me hagan parecidos con ya saben quién. Eso no se hace así, la política es otra cosa. La política es el arte de lo posible, es geométrica. La cuestión empresarial es aritmética, están buscando maximizar ingresos. La política, cuidado, no solamente es lo interno, la armonía y el equilibrio internos, sino también tienes el equilibrio exterior, o tienes dos enemigos de la talla de Rusia, o adversarios, porque no suene tan fuerte, y de China, que está dejando atrás a Estados Unidos en todos los rubros, menos en la cuestión militar. Así que hay que tener mucho cuidado con esa parte. Entonces, y vean, yo nada más les quiero decir algo, a ver, 10 horas de los que Hillary llamó los deplorables, los deplorables, los están llamando hoy hordas, lo que les quieran llamar. Vean, yo no me quiero meter a esas adjetivizaciones porque si no me voy a perder la perspectiva que es ¿qué sigue? Eso es lo que hoy importa. Ya eso se hace dio, ok. Y hay que verlo en ese corte de caja. No hay que ser genios para detectarlo. Ganó Biden con el trifecta. Así de sencillo. Y hoy ya están pensando en defenestrar un segundo impeachment a Trump, que sería histórico. Imagínense, 2 impeachment en 4 años. Nunca se ha dado en la historia de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Estados Unidos está hecho un remolino, hay que decirlo abiertamente. Estados Unidos está pasando por una grave crisis precisamente de su decadencia. La decadencia se paga y tiene muchos reflejos y muchas repercusiones y manifestaciones. Entonces, vean, todo el verano nos pasamos viendo que además yo nunca me metí en ese tema del vandalismo, de los Black Lives Matters, de Antifa, etcétera, que tienen obviamente agravios que tenían que protestar los afroestadounidenses, que, guste o no, pues fueron traídos como esclavos de África, lamentablemente. Por eso los trajeron. Y ahí se da la primera guerra civil en Estados Unidos. Entre los confederados, que no querían abolir la esclavitud, bueno, es una lectura superficial. Ahorita estoy en todo, estoy dando mantequillazos porque no hay tiempo. Y los del norte que querían abolir la esclavitud, le hace Lincoln y sus aliados. Hoy, fíjense, hoy estamos hablando, se está volteando esta situación, ¿eh? Porque hoy los blancos, ustedes ven ayer la entrada al Capitolio, yo que soy muy observador, yo no vi ningún afroestadounidense. No sé si hubo algún latino, no lo sé, porque el latino al final del día es blanco. Claro, hay latinos que son de color, muy respetable, pero su gran mayoría, los latinos son blancos, nos gusta o no. Y luego no vi muchos, o no vi ninguno, ¿eh? Eso hay que tomarlo en cuenta. En un país donde la mayoría son blancos todavía, nos guste o no. Estamos a 60% de WASPs y pónganle un 10-12% de católicos, pero me refiero a los blancos católicos de Estados Unidos. Es decir, no jueguen ahí con el fuego, ¿eh? Yo me iría con más cuidado
tanto en los análisis como en los abordajes políticos. Entonces, ya lo vimos en el verano, todo lo que pasó. Tienen a su mártir, Floyd, ya lo saben. Y ahora también los blancos ya tienen a su mártir, esta mujer de 35 años, que más fue veterana de guerra de la Fuerza Aérea, que la balearon. Ahí tienen para toda una narrativa ilimitada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo estoy siendo muy cuidadoso. Ayer Biden hace un comentario, a mi juicio, no muy agraciado, de que si hubieran sido Black Lives Matter los que irrumpieron en el Capitolio, pues hubieran tenido otra suerte. Bueno, no abramos ese expediente. Así yo lo dejaré. Se me hace que fue un comentario infortunado. La mayor gracia de Biden, fíjense, es sin hacer nada, ya tiene un trifecta. Eso es lo que son las cosas. Sí, no había necesidad de hablar, ya con hacer nada, que es lo que fue Biden. Y conste que a mí Biden no me cae mal, se los digo, a nivel personal no me cae para nada mal. Entonces, pero aquí no estamos hablando de asuntos personales, estoy analizando. No se me hizo agraciada esa declaración. Claro, una cosa es la declaración que leemos el gran público, el que yo formo parte, y otra es los mensajes que ellos se mandan en la cúpula del poder. Aquí hay que tener las dos, la que les acabo de decir. La otra interpretación sería: Trump, tú los dejaste pasar, estabas coludido con la policía, ya saben todo lo que eso se sigue. Bueno, entonces ya con esto les puedo decir que además el grave error, a mi juicio, de lo que pasó ayer en el Capitolio, porque no tuvo éxito, pero además, ¿cuál hubiera sido su éxito? Yo cuando oigo, es que trataron de hacer un golpe de Estado, pero ¿cuál golpe de Estado? No hubo ningún movimiento militar. Al final entró la Guardia Nacional y benefició a los que iban a votar a favor de la legitimación o validación de los votos electorales en favor de Biden. Realmente a mí no me queda claro eso del autogolpe. Un autogolpe se da con los militares. Perdóneme, hasta donde me he quedado, quienes dan los golpes son los militares, al menos que estemos hablando de una revolución. Eso ya es otro tema. No fue una revolución ayer. Biden, los demócratas hablaron de insurrección, quizás, pero de 10 horas, tampoco. Yo creo que al final fue un error. Hubieran dejado correr la votación, a ver cómo se hubiera expresado los republicanos. ¿Por qué razón? Porque está fracturado ya el Partido Republicano. ¿Qué está en juego? Bueno, los mismos hijos de Trump ya entraron en lucha. Ivanka con su mensaje y el mismo Donald Jr. igual con su otro mensaje. Los mismos republicanos chocaron entre sí porque ya están pensando en el 24. Eso es lo que está en juego, realmente. Entonces, ya estamos viendo un partido republicano fracturado. Fíjense, yo suelo leer mucho a Pat Buchanan, que por cierto es católico, no hay que olvidarlo. Acuérdense, van a decir, Jalife sigue mucho. Claro que la sigo. Pues para mí es una manera de pensar, tener una religión o una ideología. Evidentemente que lo sigo. Y yo busco muchos esos detalles de creencias que tienen los seres humanos, como los puede tener cualquiera. Entonces, si uno se pone a ver todo el choque interno que se dio entre los republicanos, que realmente se fracturaron. El mismo líder ya saliente, imagínense, si hubiera tenido una de los dos asientos que estaban en juego en Georgia, hubiera tenido un asiento, hoy el Senado estaría en manos de Mitchell McConnell, que lo perdió. Porque con el empate en número de asientos, quien desempata es él o la vicepresidenta en turno, y hoy sucede que es Kamala Harris, así de fácil. Pues ya tiene la mayoría, que ni la buscó, ni la obtuvo en ese momento de elección del 3 de noviembre, el mismo presidente Biden. Entonces, ahí ya paso de hecho, y les digo, bueno, no solamente se fracturó el partido de
republicano, que además les agrego, vean, Baby Bush en contra de Trump. Todo el grupo de su grupo que firmaron una carta en contra de Trump, bueno, no en contra directamente, sino dando a entender que no querían que se diera un golpe militar, eso sí, ese sí llama la atención. Pero no el de lo que sucedió ayer, eso no da para un golpe, perdónenme. Digo, los que estén hablando de autogolpe no tienen idea que es un golpe. Al menos que salieran huyendo los congresistas, pidieran perdón, se hincaran, sí, me rindo, hagan lo que quieran. No sucedió eso. Salieron, tuvieron una fuga nada graciosa, y luego cuando entró la Guardia Nacional, pues votaron, y votaron a favor de Biden. Así de fácil. Entonces, eso hay que tener cuidado con los términos cuando se manejan. Entonces, no solamente está fracturado el Partido Republicano, que a mi juicio eso es lo que catalizó la toma del Capitolio del día de ayer. Así que por eso les digo, por el resultado fue desastroso. Pero también está fracturado el Partido Demócrata. No se crean que en el Partido Demócrata están muy bellas las cosas. Ya se volvió una coalición entre los centristas que encabeza Biden. Obviamente, él fue vicepresidente de Obama, todo el grupo de Obama es el vencedor. Ya se los dije con George Soros, hay que reconocerlo. Pero también tienen un grupo que, cuidado, además representan a los millennials y es el futuro del Partido Demócrata que de hecho está fracturado. Y lo vamos a empezar a ver cuando empiecen a venir las votaciones, que es el que encabeza el Squad, así se le conoce, SQAD, con AOC, que es la puertorriqueña, neoyorquina, Alexandra Ocasio-Cortez, que ayer precisamente lo primero que sacó como tuit, nuestro regalo de Reyes, fíjense la cultura, que eso no lo tienen tanto los anglosajones, nuestro regalo de Reyes que obtuvimos las dos votaciones en Georgia. Curiosamente, los dos senadores que ganan en Georgia son diametralmente opuestos. Fíjense lo que son las cosas del Partido Demócrata. Pues yo los sigo, obviamente. Está el afroestadounidense que ganó, lo consideran antisemita. Bueno, ya saben todos esos terminajos, ¿no? Bueno, y naturalmente está a favor de los palestinos y está con la agenda de los Squad, etcétera, etcétera. Y gana un cineasta israelí, Osof, pues es todo lo contrario. Imagínense, en Georgia se da, y se van a acordar de mí, Acuérdense que yo soy muy observador. Claro, y teniendo genes medio orientales con mayor razón, pues yo me fijo en esas cosas que pueden parecer banales para cualquiera o para quien no las ve, ni se diga. Se dieron dentro del Partido Demócrata que ganó dos posiciones antagónicas en referencia a Israel. Por primera vez en la historia de Georgia, que fue uno de los asientos de la guerra y de la confederación, de la guerra civil, la confederación de Estados Unidos, ojo, es decir, lo que pasó en Georgia no es una cosa menor, pesa muchísimo. Incluso se está manejando, yo no lo sé a qué grado, no he hecho esas ponderaciones tan sofisticadas, yo no sé cómo las hacen esos que no saben nada, bueno, pero las hacen, bueno, está bien, hazlas, vas a acabar haciendo el ridículo. Los que sabemos no las hacemos, imagínense, en donde comentan que la filtración de la grabación de Trump, donde le pide a secretario de Estado de Georgia, que es además del Partido Republicano, que está gobernado por un Partido Republicano, le pide que le cambie 11,000 votos. Y esto lo saca el Washington Post, que no es ningún secreto, pues es el portavoz de la CIA en Estados Unidos. Mucha gente va a creer que es de Jeff Bezos. Bueno, eso es para los novatos. Ya para los que saben, siempre ha sido el portavoz de la CIA, no estoy diciendo nada. Y si quiere un dato duro, se los doy con mucho gusto. Bueno, a lo que quiero llegar, comentan los republicanos que eso les valió la derrota.
Y luego se le va Mitt Romney, que ustedes saben es mormón. Curiosamente, si ustedes leen bien la historia de los mormones en Estados Unidos, siempre han estado, lo digo respetuosamente, a mí la gente puede creer lo que crea y si no puede creer igual, me tiene sin cuidado. Es muy respetable todo eso. Pero forman sectas, forman facciones, forman grupos, nos guste o no, y tienen ideas en común. Entonces, Mitt Romney y el grupo de los mormones, con Brent Scowcroft, que fue de National Security de un presidente de Estados Unidos, etcétera, pues siempre han estado muy ligados a la CIA. No es ningún secreto. No sé por qué se asombran cuando uno saca eso. Pues estudien la historia de Estados Unidos, actualícense y van a ver que así es. Bueno, entonces, dicho esto, pues se le van a la yugular a Trump. Y ahí tienen ustedes un conglomerado interesante que ya está peleándose el 24. ¿Quién va a ser el candidato del Partido Republicano? El mismo Mike Pence, que muchos comentan que traicionó a Trump. Hoy Mike Pence sale y dice, tantos favores que te hice para que me salgas con esto. Vean cómo se están peleando entre ellos, porque está en juego el 24. Esa es la realidad entre ellos. ¿Quién va a ser el candidato? Vean, problemas, gerontocracia. Estados Unidos tiene un sistema político ya caduco, no es viable. ¿Cómo puede ser que no tengan un sistema de voto popular? Bueno, ellos sabrán por qué no lo hacen, pero que no nos vengan a dar lecciones de democracia tampoco. Ese es otro, esa es una. La primera. La segunda, en lo que se refiere específicamente al colegio electoral, bueno, no es fácil cambiarlo, pues tienen que cambiar la constitución y ahí tienen que votar todos los Estados Unidos. No crean que es una cosa sencilla. Entonces, mientras eso impere, pues naturalmente el Partido Republicano tiene gran oportunidad de regresar en el 24. Sobre todo, de dos cosas unas, que Biden no dé resultados como se esperan, que yo los veo muy difíciles, se los digo a ver, aunque tenga el trifecta, no puedes hacer milagros. Estados Unidos está en una situación muy delicada en lo económico, en lo cultural. Ya China lo dejó atrás, fuera de la cuestión militar, en muchos rubros, etcétera. Entonces, pues Pence también quiere ser presidente. ¿Qué tal si hay un acuerdo? Nosotros no sabemos nada de eso. Hoy por ti, mañana por ti. Nunca lo sabemos, ¿eh? Pero hay que tenerlo en el radar todos esos escenarios. Ustedes se dan cuenta, yo manejo escenarios, yo no soy determinista en esta situación. Bueno, entonces ya dicho esto, tenemos una gerontocracia en Estados Unidos. Nancy Pelosi tiene 80 años. Biden tiene 78 años. Mitchell McConnell, que es el saliente líder del Senado, 78 años. Trump tiene 74 años, que está entero, grandote y todo, porque juega demasiado golf, no lo sé, pero sí se le ve grande. Ya ven que tuvo su problema del COVID y ahí le dieron un tratamiento especial, ya salió airoso, etcétera, a nadie se le desea el mal. Tiene 74 años y en 4 años va a tener 78 años. Es una gerontocracia, además de no ser una democracia, me van a perdonar. ¿Qué es Estados Unidos? Bueno, ahorita, yo siempre la definí como la bancocracia, plutocracia, y hoy le agrego cibercracia. Fíjense lo que son las cosas. ¿Por qué razón? Bueno, y ustedes se dieron cuenta, a ver, ¿en qué país del mundo? Conste que si fuera presidente el mismo Biden, y si le hacen lo mismo al Biden, diría lo mismo. ¿Cómo puede ser que vean, las redes sociales al presidente elegido por Estados Unidos, de acuerdo a sus reglas, no son las reglas de México, las de Belice, vamos a ver sus reglas, de su constitución, se arrogan el derecho de censurarlo? ¿Qué medios tiene hoy Trump para comunicarse? Dice, no, es que incita al odio, incita a la violencia, incita a la revolución, a la insurrección. Bueno,
Ahí está el problema. Bueno, ¿hay libertad de expresión o no? ¿No es la primera enmienda o no de la Constitución? ¿Cómo puede ser que X, Y o Z, no digo nombres, porque tampoco quiero que me boicoteen el programa, digan, pues ya, Trump, bye bye, hasta que salga el 20 de noviembre del poder? Estamos hablando de una cibercracia de facto. Ahora, si nosotros nos vamos a las especificaciones de cada empresa, quienes ostentan y controlan sus acciones en la capitalización de mercado, nos damos cuenta que son los gigabancos. ¿Dominan? Lo pueden consultar. Yo a eso me dedico. Controlan a las redes sociales. Entonces ya vemos por qué yo le llamo bancocracia. Entonces, ¿cómo le puedes llamar a esto democracia? Si es cibercracia, no es democracia. Si es plutocracia, es el gobierno de los pudientes, tampoco es democracia. Y si es bancocracia, pues menos. ¿Cómo va a ser? Entonces, ¿qué es? Es esa mezcla de los tres. Plutocracia, bancocracia, con cibercracia. Pero no es democracia. Y menos con ese sistema que ellos tienen, que lo deben reformar. Lo que pasa es que se han tardado. Yo creo que desde Al Gore les dieron la señal del cambio y no lo hicieron. Estamos hablando, si no me equivoco, hace 20 años. No lo hicieron. Tienen que reformar. Ahora, ¿cómo van a poder armonizar todo este faccionalismo? Que además con los discursos de hoy que he estado viendo, están invitando a una guerra civil o a una secesión. Ustedes saben, California ya se quería salir con el Calexit, similar al Brexit. Texas ya está pidiendo igual su Texit, similar. Es decir, Estados Unidos pasa por un momento muy delicado. Vean, yo no me voy a atrever a hacer pronósticos, pues sí les doy los escenarios. Una puede ser que haga milagros Biden, ¿ok? Bueno, ¿y qué vas a hacer con los que siguen a Trump? Ya, olvídate, ya aniquilaste a Trump, ya lo asesinaste. Con los más media, además todos los más media. ¿Qué le queda a Trump en defensa? Ya hasta Fox News lo arrojó debajo del autobús. Tiene a Newsmax, es el único. Yo medio lo sigo. A Breitbart. Yo porque soy dialéctico. Bueno, a ver, bueno, ¿qué dicen los otros, no? Porque ustedes ya leen hoy, ¿cuál es el problema del mass media, el mainstream media, como le llaman? No voy a decir alguno de ellos, incluso he sido colaborador de uno de ellos, menos, no, de dos incluso. Entonces, menos voy a hablar. No me gusta patear los pesebres. Todos están repitiendo lo mismo. Entonces yo ya con leer a uno de ellos, uno de 99%, ya es lo mismo. Es la misma tónica. No hay nada que variar. Bueno, me tengo que ir al 1, bueno, que está diciendo el 1% que obtuvo 74 millones de votos, y que por su pésimo manejo estratégico ocasionó el trifecta, no visto desde hace 60 años. Vean de qué grave fue el error estratégico de ayer. Yo no lo estoy viendo, ya ven, ustedes ven los títulos, asalto, autogolpe, está bien, eso vende y es amarillismo. También lo entiendo, no crean que me asusto. Aquí estamos hablando de análisis estructural, qué sigue, qué hay adentro. Se puede restañar las heridas que lo deseamos en Estados Unidos. Son dos sociedades totalmente ya antagónicas. Eso es lo que hay que ver. Va a Estados Unidos una secesión, va una guerra civil. ¿A dónde va Estados Unidos? Quo vadis Estados Unidos? Tenemos que hacer escenarios y ponderar los escenarios. De acuerdo a las circunstancias, quizás estemos ante un acordeón de eventos. Yo voy a dar mi pronóstico al final, porque también sé pensar, pero sí les quería decir que también están fracturados los dos partidos. Fíjense qué grave. No solamente está fracturado Estados Unidos, están fracturados sus dos principales partidos. Bueno, y ya, pues ya casi, ya estoy para concluir. Bueno, ¿y México qué?
seamos prudentes, no nos metamos en problemas. Parece que la mayoría de los mexicanos somos ya mayoría en California, que son prodemócrata, que reconocerlo. Sí, lo son desde que Nixon y Reagan son los últimos presidentes, curiosamente californianos. Y Texas, ya lo sabe, el sur de Texas votó, de los mexicanos votó a favor de Trump. Los latinos de Florida, sobre todo los cubanos, votaron por Trump. Tengamos cuidado, ¿eh? Luego, el mismo New York Times, que es pro Soros y anti-Trump a morir, sacó que en las urbes, las grandes urbes, los latinos en 65% votaron a favor de Trump. Es decir, aquí el problema ya no es Trump, es el trumpismo. Existe algo que se llama trumpismo, esté o no Trump. Ahí está, ahí lo tenemos latente. Lo van a exorcizar, lo van a vilipendiar, todo el mainstream media, sí, pero ya ellos de entrada, vean, si algo ustedes me preguntan qué me llamó la atención de lo de ayer, más que la entrada al Capitolio, que se haya sentado este cuate ahí con sus cuernos que venía de Arizona en el lugar de Nancy Pelosi, por eso está furibunda Nancy Pelosi, que por cierto a mí no me cae mal, en absoluto. Es que a mí no me cae mal nadie, yo no estoy en plan personal. Aquí yo estaba haciendo análisis. Cuidado, más que nada fue cómo los manifestantes, que eran legión, literalmente, le quitaban sus cámaras a las televisoras, a todas, porque ya ni Fox News ya está con Trump, lo abandonó al final del día, nada más tiene a Newsmax, que ya le están pidiendo que le den una televisora, que puede ser parte de componendas que no vemos muchas veces tras bambalinas. Y vean cómo las destruyeron. Si ustedes me preguntan, ese es uno de los principales mensajes. Porque al final del día, en el Congreso consiguió, con la entrada de la Guardia Nacional, votar y se acabó. Pero lo otro, es decir, el 80% del Partido Republicano cree, uno, que le robaron la elección. Quítenselos de la cabeza. Sea cierto o no, aquí lo que cuenta es la percepción. Eso de verdad, posverdad, no lo sabemos. Eso, un día le voy a dedicar un tema especial. ¿Qué va a pasar con la verdad cuando entre el gobierno de Biden? ¿Qué va a pasar? Nos van a imponer su verdad al mundo entero. Que pensar mucho. Todo esto de la libertad de expresión, la cibercracia, son cosas no efímeras, fugaces, son cosas que hay que pensar en el mediano y largo plazo. Entonces, en ese sentido, a mi juicio, hay que tener mucho cuidado en México, no meternos en líos que no son nuestros. Ojalá Biden invite al presidente López Obrador a acudir a su toma de posesión. Nosotros no tenemos ahorita la capacidad de enfrentarnos a nadie. Desde Santana no tenemos esa capacidad. Hay que ser realistas. Entonces, tenemos que navegar, desgraciadamente, porque no somos potencia, con la corriente, luego con una firma del TEMEC, tratados de Bucareli encima, y luego no tenemos banca, bueno, ya de qué estamos hablando. Entonces, y ya la conclusión que les quiero decir, en medio de que hoy, ahorita, al corte de caja, ahorita que estoy hablando, hay dos tendencias ahorita. Se está manejando, le hacen un impeachment, el segundo, imagínense a Trump, o manejan el artículo 25, que es el artículo 25 donde el vicepresidente, en este caso Mike Pence, que es aliado de Trump, dictamina con el gabinete que no está capacitado para gobernar en los próximos 13 días que quedan. Cuidado. Una cosa que no hay que olvidar, hasta a mediodía del 20 de enero, Trump tiene el botón nuclear. Vean, no quiero, yo sé en Latinoamérica seguimos soñando, nos encanta Disneylandia, etcétera, nunca hemos padecido guerras mundiales, pero yo que he viajado, conozco Europa, Asia, Medio Oriente, todo, ellos tienen recuerdos de las guerras mundiales, saben que pueden ocurrir. Entonces, en esos momentos, Irán está en alerta.
Saben que Trump, ya no sé, después de Netanyahu, que ayer vendió a Trump literalmente, después de que Trump le dio todo. Bueno, así es la política, ni modo. Yo conste en una situación moralidad, ¿eh? Yo no me digo. ¿Saben por qué no hago? Todos somos pecadores. Que arroje la primera piedra el que tenga la casa de cemento y no de vidrio. Entonces, por eso no me gusta moralizar mucho. Otra cosa es la ética política, es otro tema. Eso ya es grandioso, pero hay que saberla usar. No puede ser que uno que trae cadáveres en el closet en Guatemala me venga a mí a dictar qué es la ética política. Bueno, eso ya es el colmo. Bueno, entonces, dije Guatemala por escoger un país, pude haber dicho Somalia, ya para que no crean que estoy personalizando Latinoamérica. Entonces, en este sentido, hay que tener, vean cómo he sido cuidadoso y prudente. Son momentos muy delicados porque la misma China está en alerta. Antier, el mandarín Xi Jinping dijo, estén los alerta, estén listos a una guerra y a combatirlo. Saben que Trump tiene el botón nuclear. ¿Qué tal si es un pretexto para quedarse en el poder? Ahora, y ya con esto concluyo casi, voy a tener dos conclusiones. Pero se me estaba pasando, qué bien que acabo de ver mis apuntes, ¿eh? ¿Ya ven? Por no estarlos leyendo. Vean, ¿por qué 10 secretarios vivientes bipartidistas sacaron un desplegado de opinión en el Washington Post el domingo pasado, en donde le advierten al secretario de la Defensa en funciones, Christopher Miller, de no atreverse a decretar o la ley marcial o dar un golpe militar? Interesante. Incluso advirtiéndole que en caso de que él se arrogue ese derecho, claro, por órdenes de Trump, pues será motivo de enjuiciamientos criminales, etcétera. Fue una carta muy fuerte, muy fuerte. Es decir, vean, eso es importante que yo les diga. ¿Cómo estuvo la batalla al final en la controversia del voto de Biden? No me quiero meter a él ahora, ya pasó. No me quiero meter que si los algoritmos de Soros, que si él controlaba Dominion, el hardware y el software de Dominion y de Smartmatic, etcétera. Quiero dejar de lado eso. Ya la controversia constitucional le daba el margen al perdedor de acudir a los tribunales judiciales, estatales o de la Suprema Corte. Él y Giuliani y todo su equipo de abogados, que son pro Trump a morir, presentaron 60 demandas, ni una prosperó. Incluso la Suprema Corte de Justicia, donde el Partido Republicano tiene 6 votos a favor y 3 en contra, donde tienen mayoría, 3 en contra de los demócratas, lo que les llaman los conservadores contra los liberales, que a mí tampoco me gusta mucho esa dicotomía. Estamos en el siglo XXI, tenemos que empezar a pensar en términos más ad hoc, más adecuados a la realidad. Que yo ahí veo una guerra lingüística tipo Torre de Babel, que es gran parte del encontronazo que estamos viviendo, no solamente en Estados Unidos, en México y en gran parte del mundo occidental. Entonces, pues ya la cuestión judicial acabó y la cuestión del Congreso, pues acabó ayer, así de fácil. Entonces, previendo que quizás Trump acuda al ejército como se lo había susurrado al oído su ex asesor de seguridad nacional, que lo defenestraron a los 29 días, que es el teniente coronel Michael Flynn, que aplicara la ley marcial para realizar nuevas elecciones, con la vigilancia de los militares. Es decir, se militarizó el discurso en Estados Unidos.
Es importante entender. Por eso viene ese desplegado dramático, único en la historia de Estados Unidos, donde 10 exsecretarios de la defensa vivientes sacaron ese desplegado. Y ahí viene lo interesante. Bueno, a mí hasta me mató de risa ese desplegado, se los digo abiertamente. Que salgan Dick Cheney y Rumsfeld a hablar de paz y de armonía, bueno, pues son los que se dedicaron a hacer las guerras en el mundo en nombre de Baby Bush después del 11 de septiembre. Bueno, la hipocresía es parte de la política. Lo que pasa es que la opinión pública debe estar informada para no dejarse engañar. El engaño es parte de la política, incluso, desgraciadamente. Y luego dos, pues que fueron defenestrados por el mismo Trump, Jim Mattis y Esper, Mark Esper. Fíjense qué fuerte. Es decir, ¿qué está pasando con Trump que no ha sabido anclar o fijar las lealtades? ¿O es que trae otra política que ya a estos que estaban más al centro no les gusta? Eso hay que repensarlo muy bien, ¿eh? ¿Qué pasó con esa carta? Entonces, ya dicho esto, sí les quiero decir algo, por qué el ejército es muy importante en Estados Unidos. Ya saben, yo me dedico a investigar, no me como cuentos de hadas. Me puse a investigar cuál es la composición del ejército de Estados Unidos y resulta que es fiel reflejo de la etnicidad heterogénea del país entero, casi similar. Fíjense, 70%, cuando hablamos de hombres, no quiero meter a las mujeres en el ejército, son blancos. Pregunta tonta, ¿con quién creen que van a jalar? Es obvio que con Trump. Por eso ayer lo que dice Biden hay que tomarlo también en otro sentido, diciendo, ahí hubo un hueco deliberado que dejaron entrar a los manifestantes o a los contestatarios, como le quieran llamar. Es importante esto. Y luego, más del 17% son latinos. Ojo, ya son más que el 17% de los afroestadounidenses. Pues ahí tienen un reflejo muy importante que a mi juicio sigue latente. Es decir, la pregunta aquí analítica, bien hecha, sería, ¿se puede fracturar el ejército como se está fracturando el Partido Demócrata, el Partido Republicano y el mismo Estados Unidos? Contéstenla. Evidentemente que sí. Vean, a mí me ha tocado vivir una guerra civil, sé de lo que hablo. Y he visto cómo el ejército se fractura. Es decir, la última columna vertebral de un país es su ejército, nos guste o no. Siendo yo pacifista. Sí, pero soy un pacifista idílico, quizás distópico, no lo sé. La historia lo dirá. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Les recuerdo que Jim Mattis, que fue secretario del Pentágono con Trump, el primero que reconoció a Biden fue él. Es decir, también Trump tiene que hacer su autocrítica. Ha dejado muchos heridos en el camino. ¿Por qué dejó que se coaligaran tantas fuerzas en su contra? Creyó que realmente toda esa masa, lo digo respetuosamente, de blancos, de WAS, White Anglo-Saxon Protestant, lo iban a seguir hasta el final. Se tiene que hacer él mismo esa pregunta. Siendo la mayoría del país, nos guste o no, pero quizás tampoco supo manejar esa mayoría, jugaron al voto electoral, etc. Bueno, todo lo que ya saben ustedes. Y ahora sí, ya voy a concluir para dar pie, si es que hay tiempo, Giselita me va a corregir, a las preguntas y respuestas. Vean, no me hubiera gustado dar esta conclusión. Vean, la primera conclusión que les voy a dar, que esa nadie la tomen como conclusión, es de que el que están oyendo ustedes hablar ahorita no es el mismo Jalife, ¿eh? Se los digo abiertamente. ¿Por qué razón? Por la gran censura de las redes sociales.
Entonces tengo que ser muy cuidadoso. Tenemos miles de advertencias. Me temo mucho que vayamos a entrar a un nuevo totalitarismo cibercrático, donde se imponga la verdad única. Bueno, la verdad tiene que ser única, ¿no? Pero la verdad de un grupo. Yo no pertenezco al grupo de Trump. No sé, yo pertenezco al grupo de la verdad, que creía que era la verdad del análisis dialéctico. Me temo que no pueda hacerlo. Se los digo abiertamente. Si le hubieran hecho lo mismo a Biden, igual me estarían escuchando decir lo mismo. Nada más permutaría Trump por Biden, para que vean que no es nada personal. Pero esto sí lo voy a decir con mucha responsabilidad, lo voy a suavizar al máximo que me da mi pobre cerebro a mis 72 años y comentarles que, releyendo al príncipe de Maquiavelo, que le daba consejos en Florencia a los Medici, cuando les decía, cuando tengan un problema interno, busquen una conflagración en el exterior. Aplicado a la fase de ahora, mucho me temo, esta es mi conclusión de ahora, ojalá la pueda yo variar. Le deseo mucha suerte a Biden, ojalá que pueda restañar las heridas de Estados Unidos. Lo dudo, está muy fracturado el país. Que pueda tender puentes, no lo estoy notando con los discursos hoy que escuché de Nancy Pelosi y de Schumer, que va a ser el próximo líder, que por cierto es israelí, neoyorquino, estadounidense, Chuck Schumer. Son discursos muy bélicos. Acuérdense que el triunfador tiene que ser magnánime o magnánimo, como le quieran poner. Hay que tender puentes. No los estoy viendo hoy. El discurso de los dos, tanto de Biden como de Trump, es maniqueo. El maniqueísmo acaba en desastres, acaba en totalitarismos. Nos los ha enseñado la humanidad. Yo ahora ando leyendo a fondo el siglo III después de Cristo con Maní, que era persa además. Estoy releyendo. Muy peligroso, acaba el final del día. A ver, si yo adopto un lenguaje maniqueo, yo soy el bueno, porque ya me definí que yo soy el bueno. ¿Por qué? Por autoinmanencia celestial. Luego me le explicas por qué. Y tú eres el malo, estás incitando al aniquilamiento de tu adversario, donde no hay pie al pluralismo. Vean, yo lo tengo, siempre lo he manejado, la biodiversidad de las especies vivientes de la creación. En el momento que nosotros aniquilemos la biodiversidad en la que entra el pluralismo ideológico, donde conviven las civilizaciones, estamos aniquilando a la civilización universal. Porque nadie tiene la verdad única. Tenemos que saber coexistir en este planeta, ya de por sí tan difícil, sobre todo en esta fase en la que andamos. Entonces ya viene mi frase final. Fíjense, la voy a hacer como pregunta, para que no me vayan a censurar, ya saben quiénes. Pues la cibercracia, acaba pronto. ¿Buscará Biden una conflagración externa en las fronteras de China y Rusia con el fin de unificar su interior, es decir, su frente doméstico tan fracturado? Y aquí dejo mi intervención especial después de este día
históricamente indeleble de ayer, en donde le deseamos a Estados Unidos, sobre todo con la perspectiva de México, que ojalá se armonicen, lleguen a un equilibrio racional, muy difícil, las pasiones están en su paroxismo, y sobre todo para nosotros los mexicanos. ¿Por qué? A nosotros nos va a afectar doblemente. Nos va a afectar con nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos. No dejo de lado a nuestros hermanos latinoamericanos, y nos va a afectar a México, cuando nosotros de nuestros 6 principales ingresos dependemos de 5 de los Estados Unidos. Bueno, entremos a preguntas y respuestas. A ver, Giselita. Ok. Hoy hubo muchas preguntas y respuestas, pero voy a compaginarlas en grandes temas. Por ejemplo, muchos preguntaron si veías inminente una guerra civil en Estados Unidos, si habrá balcanización de Estados Unidos, si los estados republicanos pueden independizarse. Es como un gran tema que creo que dominó el chat. Bien. Rápido, te la contesto rápido. Guerra civil hay que tenerla en el radar. De hecho, ya la están viviendo. ¿No la están viendo? La guerra civil ahorita es retórica. Ya ayer tuvieron 4 muertos. ¿Vieron, no? Y se da a todos los niveles. Ayer fue en el Capitolio. La otra vez fue con George Floyd. Es decir, aquí no, lo peor es tomar partido en algo que es real. ¿Cómo tomas partido en una guerra civil? Lo único que uno puede hacer como mexicano o como externo a Estados Unidos es incitar a la concordia. Yo no tengo otro instrumento, pero sigo analizando. La balcanización igual, vean, no es un tema nuevo. Hay un libro clásico de Colin Woodward, Wood de Bosque y ARD al final, Colin Woodward, The 11 Nations of America of United States, algo así. Hay 11 países en Estados Unidos. Es un país inmenso. Es el tercer país en extensión territorial del planeta, después de Rusia y de Canadá, y antes de China. Ahí está el libro famoso. Entonces, y luego Igor Panarin, que es el decano de los diplomáticos hoy de Rusia, antes de la URSS, incluso un artículo clásico que publicó The Wall Street Journal, habla que Estados Unidos se puede dividir en muchos países. Joel Garreau, yo seguía mucho a Joel Garreau, que por cierto escribía en el Washington Post, tenía igual cómo se puede balcanizar Estados Unidos. Es decir, ahí está latente. Vean, ¿qué quiere decir balcanización o qué quiere decir unirse? Yo por eso me temo mucho a estos pseudofederalistas de México. Están jugando con el fuego, al menos que traigan una agenda exterior. Vean, es muy sencillo predecir una balcanización. Al menos a mí me conoce la clase política en México como el gran teórico de la balcanización. Lo digo con humildad y rigor. Es decir, no crean que me gusta mucho ese bautizo. Cuando las fuerzas centrífugas de un país son superiores a las fuerzas centrípetas, se da la balcanización. Así de sencillo, no hay que perder el tiempo. Es decir, cuando los que viven en un país, en una nación definida como lo hizo Auguste Comte en el siglo XIX, la nación, claro, hay liderazgos en una nación, eso lo sabemos. Pero cuando las fuerzas centrífugas y las que van hacia afuera están disociando al país, son superiores a las fuerzas que tienden hacia adentro, ya empezó la balcanización, que podemos llamar proto-balcanización. Entonces, tengamos cuidado en México, que por sí, ya a las veleidades que estamos viendo, pues estos federalistas, de hecho,
con todo mi respeto, yo conozco por lo menos a la mitad, me llevo bien con ellos, no bien, muy bien, pero no soy su partidario. Hablo con ellos o yo dialogo. Pues a mí es muy difícil que me hagan, yo también pienso, yo digo, ¿por qué voy a seguir un gobernador? Y menos si yo soy, me guste o no, de la 4T, que ya hasta quiero que venga la 5T, imagínense, ¿yo en qué ando? Yo ando en otra frecuencia, pero dialogo con ellos. ¿Por qué? Porque no quiero la división de México. Pero por desgracia, en los planes del Pentágono sí viene la balcanización de México. Si quieren un día hablamos de ello en extenso, ahorita no da para eso, no quiero ser muy superficial, pero en México también hay que tenerlo en presente. La URSS, cuando cayó derrotada la URSS, sin el disparo de una bala, se balcanizó. Acuérdense que las desglobalizaciones propenden a las balcanizaciones. Yo en eso soy teórico, conozco bien esos fenómenos. Ahorita Gran Bretaña con el Brexit, ahorita temen que se balcanice con Escocia, con el país de Gales, van a quedar solo los ingleses, con Irlanda aparte. Cuidado, son fenómenos que a veces no se pueden contener. Evidentemente que Estados Unidos hoy, yo les diría, quizás no está en una revolución, ya le quitaría la palabra revolución, ya no se dio ayer, ya Trump se dio, no sé si hubieron negociaciones, si hubo negociaciones o no, o sea, yo no me trago cuentos, ya traigo experiencia, no creo que haya accedido de la noche a hoy a decir sí va a haber una transición pacífica, le ha renunciado mucha gente en su gabinete, también hay que reconocerlo, etcétera. Él realmente trae la calle y su familia, y yo hasta dudo de su yerno Jared Kushner, ¿eh? Para mí ya lo vendió con Netanyahu. Bueno, es mi humilde opinión. Bueno, y esa sí es discutible y es válida. Y a nivel del Partido Republicano, igual que el Partido Demócrata, traen sus proyectos de secesionistas. Calexit es de California. ¿Por qué razón? Porque no quieren que los mexicanos sean la mayoría. Y lo hace un grupo de blancos de Silicon Valley que votan por el Partido Demócrata. No nos hagamos ilusiones. No sean maniqueos, no sean lineales. Estamos en un mundo hipercomplejo. Bueno, ahí está, ya contesté eso. ¿Qué más sigue? Sí, hay otra pregunta que fue como la segunda que repitieron más. Te la englobo en 3 preguntas similares, que serían, ¿cómo va a sortear Biden el descontento de los WASP? ¿Crees que después de que salga Trump sigan las protestas de los WASP? ¿Y quién continuaría con las ideas de Trump en Estados Unidos? Bueno, vean, muy excelentes, excelentes preguntas. Yo, si fuera Biden, tendería puentes para gobernar, pues si no, no me van a dejar gobernar. Naturalmente, la otra parte, no sé qué proyectos traigan, quizás quieran la secesión, pues hay que verlo. Vean, Trump el 20 de enero se va a vivir a Mar-a-Lago, en Florida. Florida es un bastión republicano. Texas es un bastión republicano. No estamos jugando, estamos en economías muy fuertes. Hoy los mega ricos de Nueva York están yendo a vivir a Palm Beach, en Florida. ¿Por qué razón? Porque los tratan mejor que en Nueva York. Es decir, de Blasio y Cuomo, pues no han hecho todo lo que está en contra de la política. Y pues obviamente los capitales estamos viendo un reacomodamiento incluso de capitales. Vean, hoy, el hombre más rico ya de Estados Unidos, que esta puede ser significativa para el 6-7 de enero. Ustedes me dirán, bueno, ya tomaste en cuenta el 6 de enero. Yo también estoy tomando el 7 de enero, donde Elon Musk, el dueño de Tesla y de SpaceX, ya es más rico que Jeff Bezos. Pues Elon Musk se cambió de California o ya anunció que se va de California a Texas. Creo que también Hewlett Packard se va, Oracle, otros, etc. Entonces ya viene una migración de empresas que están en Silicon Valley y que empiezan a migrar a Texas. Entonces, ahí hay que ver también esa situación. Acuérdense que eso no es, ya hoy es corte de caja, se acabó el fin de la historia tipo Fukuyama. No, la historia está más fluida que nunca. Y obviamente hay que ver sus tendencias, que es lo que estamos haciendo nosotros en este análisis. Bueno, entonces, yo que Biden haría eso. La segunda, ¿cuál era, Giselita? Pues ya se me olvidó. Perdona. Sí.
Bueno, Es que me ¿qué haces 3 preguntas en una, oye, ya no da para tanto mi cerebro. ¿Cuál era la segunda? son muy similares. ¿Quién continuará con las ideas de Trump? Y Bueno, también, el trumpismo, vean, no se equivoquen, el trumpismo llegó y está muy fuerte, aunque no tenga, imagínense, vean la paradoja. Yo traigo este libro, vean, a mí que no me dan con cuentos de que estoy haciendo la defensa, ¿eh? Me tengo que defender porque ya saben, como mucha gente es maniquea y simplista, pues hay que recordarles, yo desde hace 4 años he vislumbrado estas situaciones. Entonces, hay trumpismo. Ahora, ¿el Partido Republicano podrá revertir la mayoría trumpista o trumpiana en su seno? Esa es la gran pregunta. No los veo, ¿eh? Están muy divididos. Está Baby Bush por un lado, Mitt Romney por otro, Chris Christie, Mitchell McConnell, etcétera. Ted Cruz, que ha mostrado ser, pero es tejano, ojo, no es lo mismo aquí pertenecer a un estado pequeño que a un estado poderoso. Ellos ya están jugando en el 24. Si ustedes me preguntan, Ted Cruz, siendo canadiense, cubano, estado de tejano, hay que seguirlo, hay que seguirlo, por la importancia de Texas. Están los 2 hijos de Trump, Ivanka, que quiere ser presidenta, y Donald, también van a entrar en competencia entre ellos, que créanmelo, no se quieren mucho, ¿eh? Esa es otra cosa también que se da. Bueno, estamos hablando de Estados Unidos, ¿eh? No estoy hablando de otro país. ¿Y la otra cuál era? si seguirán las protestas después de que salga Mira, Trump. yo ahorita creo, esa es mi muy humilde opinión, como esto es un acordeón, yo creo que con lo de ayer ya Trump se percató que se aisló demasiado, cometió un grave error estratégico, pero tiene la masa de trumpianos, eso es real. La calle, él todavía la tiene. Y están súper armados, pues ya los vieron de qué tamaño son. Rednecks, Proud Boys, no acabas. Están pertrechados hasta los dientes. Además, digo, a nivel mayoría en el país, son la mayoría, nos guste o no. Entonces, yo creo que el 20 de enero, de aquí al 20 de enero, vamos a tener cierta quietud, pero sí, vean, la voy a poner muy fácil, para que vean que soy constructivo y positivo. Si Biden no consigue negociar con la contraparte, va a tener problemas muy serios. Entonces ahí, la próxima, lo de ayer fueron 10 horas y tomaron el Capitolio. La próxima van a tomar estados. Bueno, incluso ayer hubieron muchas manifestaciones ante muchos capitolios, incluso en el bastión de Los Ángeles. Bueno, no de Los Ángeles, ¿cómo se llama? Sí, en Los Ángeles hubieron manifestaciones, muchos lados, ¿eh? Fácil en 5 lugares me percaté de ellos. Entonces, hay que tener cuidado que esto, porque vean, si las fuerzas centrífugas siguen disociando y las fuerzas centrípetas se van aminorando, pues esto se va fracturando cada vez más. Ya son placas tectónicas. ¿Cómo las pegas de nuevo? No es fácil. Entonces ahí donde tiene que entrar el arte y la política, a ver cómo opera Biden. Fíjense, yo le tengo confianza a Biden. El problema de Biden, lo digo abiertamente, yo soy amigo de la verdad, ya lo saben. Bueno, de mi verdad, alguien va a decir. Él tiene grado 4 de deficiencia cognitiva, 78, y no lo estoy diciendo yo, lo dice el médico de la Casa Blanca en la época de Obama. Y vean, cuidado con esto del artículo 25, donde empiezan a jugar con él, que luego se lo aplican a Biden. Imagínense. Obviamente para que Obama coloque ya a su vez. Es decir, los 2 grandes vencedores, ustedes me hacen el recuento, ¿quiénes son? Son Soros y Obama. Lo manejaron muy bien. Y Trump se vio más táctico que estratégico. Biden, es más, ni hubiera hablado, hubiera ganado todo. Sigue ganando. Cuando no habla, le va mejor que cuando habla. Y Trump, al revés, es como el síndrome de Münchhausen, que ya está hundido en el pantano, patalea más y se hunde más. Es lo que estamos viendo.
Lo digo que me van a perdonar los que son partidarios de Trump, pero así lo veo, ¿no? Pero de que el trumpismo existe y es un fenómeno real en Estados Unidos. Es más, yo se los puedo decir, yo estoy leyendo a los chinos, ayer los leí que son pro Biden a morir. Ayer comentaban, cuidado, la sociedad estadounidense, independientemente del trifecta, se está volviendo más conservadora. Porque también del lado de Black Lives Matter, de nuestros amigos de Bernie Sanders, de AOC, también cometen errores. Esto, por ejemplo, del Defund Police, ¿no? De que hay que quitar a la policía, les causó problemas en la votación del 3 de noviembre. A grado tal que hubo una diferencia no muy sustancial entre republicanos y demócratas. Entonces, esto todavía da para más. Lo que sí les puedo decir, si Biden no puede arreglar el frente interno, y esperemos no se vaya a una guerra para tratar de cimentar el frente interno, la próxima, lo que él llama insurrección, va a ser mucho mayor. Quizás tengamos así, como lo llaman en italiano, en staccato, ¿no? El fenómeno staccato, es en brotes, sí, pero cuando vas creando incendios, al rato te creas un superincendio. Bueno, ¿qué más, Giselita? Ya casi las últimas para irnos. Creo que ya los aburrimos a los... La otra, ante la falta de representatividad de los WASP, ¿es viable un tercer partido en Estados Unidos? No, Estados Unidos está hecho para los bipartidismos. Ya vimos que los terceros partidos no les ha ido bien. ¿Se acuerdan ustedes de Ross Perot? Lo único que siguió de Ross Perot era para que perdiera Al Gore. Creo, ¿no? Creo que fue con Al Gore. Tejano, por cierto, Ross Perot. No les da ahorita en Estados Unidos para un tercer partido. Yo lo que veo es que dentro de los dos grandes partidos y su bipartidismo que tienen, se pueden dar fracturas internas. Bueno, se están dando, ya las estamos viendo. Por ejemplo, Biden es centrista, AOC, Bernie Sanders son de izquierda. Yo lo dije abiertamente, yo si fuera estadounidense hubiera votado por Bernie Sanders. Una cosa es mi agenda personal, y eso que es judío, es un judío progresista. Y AOC me encanta, pero se enloquece, etcétera. Es demasiado millennial, le falta experiencia. Acuérdense que al mismo Bernie Sanders le hicieron 2 fraudes consecutivos, el establishment del Partido Demócrata. Se lo hizo Hillary, se lo hizo ahora todo el grupo de Obama y de Biden. Digo, aquí que no nos estén cuenteando tampoco, ¿no? Pero yo no estoy hablando de mis cuestiones personales. A veces los que estamos en un cierto nivel de pensamiento, a veces tendemos a votar por los marginalismos, no vemos mucho a veces el promedio, que no es bueno. Entonces, el promedio del Partido Demócrata todavía está, sí tiene esas dos, yo diría, esos dos polos, el centrista que es de Biden y bueno, ustedes lo saben, Obama, a él le da el 2008, la quiebra de Lehman Brothers, ¿qué hizo? Rescató a los plutócratas de Estados Unidos. ¿Qué me están hablando? Ahora me salen con que es de extrema izquierda, pues ni saben qué quiere decir izquierda, la gente se pone a opinar sin ton ni son. Y los otros son, lo tengo que reconocer, son más auténticos, pero imagínense, yo se los digo, a ver, si yo fuera trumpiano y veo que la que está empujando mi impeachment, el impeachment de quien yo creo que se llama Trump, obviamente no es mi caso, lo hace Ilhan Omar, que además es refugiada de Somalia. Se los digo de entrada, a mí no me cae mal Ilhan Omar, al contrario, ella viene de un país árabe, que pertenece a la Liga Árabe de Somalia. Yo soy semita, soy 4 veces semita. Entonces, a mí eso no me cae mal en lo personal, no me disgusta, al revés. Pero yo os he hablado de mis gustos personales, estoy analizando. ¿Ustedes creen que a ese trumpiano que forma parte del 60% del país, o la mayoría de ese 60%, le va a gustar que una refugiada somalí llamada Ilham Omar, que es del Squad,
aliada de AOC y de Bernie Sanders, se atreva a pedir el impeachment de los que ellos provienen de los puritanos y del Mayflower y de los cuáqueros, presbiterianos hoy, etcétera. Pues, imagínense, nada más estás atizando la hoguera. Es la realidad. Yo creo que Biden debe, a mi juicio, debe ser magnánimo y tender puentes, jalar a los WASP, porque si no, no va a poder gobernar. Esa es la realidad. Una minoría puede gobernar, pero a un costo muy alto. Y no se olviden, el ejército, el 70% son blancos. Y ahí les va otra que se me estaba yendo. Por eso son buenas las preguntas. El que acaba de nominó para ser secretario de la Defensa Biden, es un afro de 67 años de edad. Creo que se llama Lloyd Austin, si no me equivoco el apellido. Imagínense el ejército cómo va a recibir eso. El racismo en Estados Unidos es general, no es del Partido Republicano, del Partido Demócrata. Todos son racistas ahí. Lean incluso, bueno, no me quiero meter en ese tema que es muy candente, pero a ver, ¿cómo van a recibir los blancos del ejército este nombramiento? Van a estar felices los del 17%, que son afro, y los demás. Muy peligroso eso. Es decir, ya tiene que pensar Biden, o vas a imponer tu agenda a lo que da, es un riesgo, como todo, ganas o pierdes, o empatas, no hay de otra. La siguiente, y ya la última, Giselita, para irme. Ok, hay dos interesantes. Entonces, la última y la última. Ok, una engloba dos, sería ¿cuál es el futuro de la democracia en Estados Unidos? Y si a Estados Unidos le conviene cambiar al voto popular. Ya se los comenté al inicio, para cambiar la estructura del colegio electoral tienen que hacerlo todos los estados, es muy difícil. O tienes estado, los republicanos no les va a convenir, así de fácil. A los demócratas sí, siempre han ganado el voto. Bueno, no siempre. Lo ganaron con Hillary, sin duda, por 3 millones, y ahora lo ganó Biden no me hagan caso, por 6 o por 7, etcétera. A ellos sí les conviene. El problema aquí es la Constitución de Estados Unidos. Y aquí tiene la Suprema Corte, que no le es favorable a los demócratas. Yo la veo difícil. Veo más fácil la secesión, fíjense lo que son las cosas, que cambiar al voto popular. Así lo hicieron, lo que llaman los Founding Fathers, los padres fundadores. Otra, la siguiente, ¿cuál es? Sí. Y ya nos vamos. Ok, la última. Los problemas de Estados Unidos se deben a la desglobalización y posterior balcanización de su territorio. Mira, es una excelente pregunta, pero antes, la balcanización la han tenido siempre ahí presente, ¿no? La proto-balcanización. Pero las fuerzas, yo diría, centrípetas eran superiores a las fuerzas centrífugas. Siempre han habido fuerzas centrífugas, pero las centrípetas eran superiores. ¿Por qué? Estados Unidos estaba en guerras, tenía ahí ocupado al ejército, etcétera. No tenía adversarios. Vayan al año 2000, la URSS había desaparecido. El problema de Estados Unidos es que se embriagó con el modelo de la globalización financierista, apareció China con su globalización económica, que le fue muy bien, y resucitó Rusia de los cementerios. Esa es la realidad. Entonces, hoy Estados Unidos está en declive y mucho de lo que está viviendo su caos interno, que yo no se lo endoso nada más a Trump o a Biden o a los demócratas, al sistema, un sistema que ya está totalmente rebasado, donde, insisto, los blancos siguen siendo mayoría. No, cito al censo de Estados Unidos. A mí no me gustan esas taxonomías, pero así es Estados Unidos. Y así se manejan con esa regla de juegos. Y ese es el árbitro que lo maneja. Entonces, ese declive, imagínense, desempleo, jóvenes drogadictos,
etcétera. Vean cómo está la infraestructura de Estados Unidos totalmente desahuciada, etcétera. Todo eso se paga y es reflejo de lo que estamos viviendo. Es un todo. Yo los conmino más que vean eso, la degradación paulatina que ha tenido al interior de Estados Unidos, su crisis económica interna. Y este año con el COVID, pues se va a ir, o ya están en recesión de facto. China, el ascenso de China, el regreso militar de Rusia, Europa que ya empieza a quitarse sus grilletes. Es decir, ni Obama, vean, si yo soy estrictamente y soy muy riguroso, Obama fracasó y Hillary fracasaron con su política frente a Rusia y a China. Y si ustedes me preguntan quién entre los dos es peor en términos ya de estudio, no de pasión, no de personalidades, no estoy haciendo aquí análisis de personalidad, hablando políticas, estrategia. Y yo creo que el peor error fue de Obama porque empujó a Rusia a los brazos de China o a China a los brazos de Rusia. Fíjense lo que son las cosas. Entonces llega Trump al poder, trata de romper esa alianza estratégica de Rusia y China y no pudo. Esa es la realidad. Entonces ahorita están tratando, esa es mi muy lectura personal. El Deep State se dio cuenta que tampoco le estaba funcionando la política de Trump o el establishment. Yo aquí cito a Pat Buchanan, que conoce, les voy a decir por qué. Pat Buchanan fue asesor y consultor de 3 expresidentes de Estados Unidos. Imagínense si no conoce qué es el establishment. Entonces él cuando habla del establishment, sabe de lo que está hablando. Yo lo hablo en teoría, él lo vivió, estuvo adentro con Nixon, con Gerald Ford y con Ronald Reagan, 3 incluso presidentes republicanos. Por eso yo es una persona que tiendo a seguir. Depende de que me guste o no, es que yo no leo por gustos, yo se los dije, yo leo intereses. Díganme ustedes, tal periódico, les digo qué intereses responde, pero a veces me conviene saber de sus intereses que están pensando. Si no, ¿cómo voy a formar mi pensamiento dialéctico? Y obviamente al final yo saco mi síntesis. Pues, acuérdense de lo que yo digo, ¿no? Dubitat ergo, ¿no? ¿Qué es? Dubitat cogitat ergo sum. Pienso, no, dudo, pienso, luego existo. ¿Ahí lo dejamos o ya nos despedimos, Ciselita? Una última pregunta. Venga. Hay muchos seguidores tuyos en Estados Unidos y están también preguntando cuál será la política migratoria con Biden. ¿Tendrán algún beneficio los migrantes con su política migratoria o seguirá la política de Trump y seguirá el muro? Vean, el muro es de los 2 partidos, que no nos vengan con cuentos. El muro lo inicia Bill Clinton, lo sigue Baby Bush, entre los dos construyen 1000 y pico de kilómetros. Texas sola tiene la tercera parte del muro, pero además hay que incluir el muro natural que se llama el Río Bravo. Y Trump trataba de hacer ahí precisamente el muro. No sé en qué se quedaron. Vean, no es gratuito que estemos hablando tanto de Texas. Hay que seguir a Texas. Fíjense que Texas inicia como un estado propio, luego se suma a la Unión Americana, se escinde de ella y luego regresa. Realmente el futuro de Estados Unidos se va a decidir en el sur. Se va a decidir California, Texas y Florida. Remember me. Ahora, a lo que quiero llegar, a la cuestión migratoria. El discurso de Trump fue durísimo contra la cuestión migratoria, incluso contra nosotros los mexicanos. Tenemos memoria, ¿no? Y luego se quiso readaptar por la elección, etcétera. Y en teoría, acuérdense de las cárceles que tenía Obama, que no nos vengan tampoco con cuentos, contra los hijos de migrantes, parece ser que va a ser más suave. Hay que festejar la reunión ayer de Marcelo Ebrard, nuestro canciller, con Jack Sullivan, que va a ser no, es el asesor de seguridad nacional nominado el candidato, ¿no? Ya, por Biden, y ahí salieron muy contentos, parece ser que hubo un muy buen acuerdo, y eso beneficia
No solamente es México, es que la cuestión migratoria no es México, es toda Centroamérica. Y no abramos ese expediente. No abramos ese expediente. De dónde empieza, cómo sigue y en qué vamos. Entonces, en teoría, los demócratas, porque además tienen el voto supuestamente de las minorías, tiende a ser más abierto a los migrantes. Muy bien. Bueno, hay otras preguntas, pero creo que eso podemos dejarlo para otro video en vivo. Esto ya es más relacionado con Biden, cómo será su política con China y con Rusia. ¿Cuál será Bueno, sí, es para otra. Pero déjame concluir algo que me faltó. Vean, yo detecté con este análisis que hizo el New York Times de la votación de los latinos en las grandes urbes, que 65% votaron por Trump. Fíjense que detecté que seguramente lo tiene Trump en su agenda, con esté o no en el poder. Es decir, ya Trump en 4 años va a tener 78 años. No sabemos si viva, no viva. Incluso yo no elimino un síndrome Kennedy por ahí, ¿eh? Se los digo abiertamente. Estados Unidos es un país muy complejo y a lo que quiero llegar, sí detecté veleidades de alianza del Partido Republicano con los latinos, ergo con los mexicanos. Hay que seguir esa agenda ahí, sí la detecté. Ya en una ocasión hablaré de ello. Incluso les puedo decir a nivel de la familia Bush, sí noté una fractura. Baby Bush abiertamente en contra de Trump y su hermano Jeb, él no. Acuérdense que Trump le ganó la nominación en el Partido Republicano entre 11 candidatos. Nunca se la va a perdonar. Pero el hijo de Jeb Bush, acuérdense, Jeb Bush está casado con una mexicana, Columba, de Guanajuato, del estado, no sé de qué lugar, pero del estado de Guanajuato. Su hijo tiene un gran futuro dentro del Partido Republicano y vive en Texas, juega de acuerdo a las reglas tejanas y se pronunció a favor de Trump. Es decir, hay que tener mucho cuidado con estos abordajes. Bueno, pues un enorme placer haber estado con ustedes en un especial que había que hacerlo. Les soy sincero, a mí me obligó la clase política, casi de todos los partidos, no puedo decir los nombres, de que te hicieron un especial. Pues claro, oyeron una serie de barbaridades de los chayoteros, ya saben, ya para qué hablamos de ellos, ustedes los conocen mejor que yo, que además dicen tonterías con teleprompter. Bueno, si no tuvieran teleprompter, yo creo que se ponen a mentar madres, no saben hacer otra cosa. No son capaces de analizar porque no estudian, no leen, son limitados mentalmente, no dan clases en las universidades, no tienen el escrutinio de los alumnos en el posgrado, que son muy severos y se los agradecemos, etcétera. Entonces, sucumbí, lo tengo que decir, lo tuve que hacer, no estaba en mi agenda, lo pensaba hacer el lunes próximo, cual acostumbrado. Bueno, ya se dio, aquí estamos. Creí que iba a ser de cuarto de hora y eso que traigo guión, veo que me pasé de tiempo. Me gustaron mucho las preguntas. Vamos a hacer un especial luego con los millennials, además de aquellos famosos, los 4 magníficos, para que de vez en cuando lo vamos a hacer con ellos, para también ver cómo están pensando nuestros jóvenes en México, sobre todo los jóvenes, que son los que yo conozco y ahora tengo interacción con ellos de nuestra UNAM. Entonces les agradezco mucho su atención. No lo tenía ahora sí que en el radar, ya se dio y se valen las críticas. No estoy diciendo que lo que dije es la verdad absoluta, además no existen las verdades absolutas, las verdades son dinámicas. Entonces, en este sentido, pues les agradezco mucho su atención y nos vemos hasta la próxima. Gracias.